sos flaquito, me dijo. Bueno, sí, después se enojó muchísimo porque yo hice voluntad y no estaba él. Entonces, bueno, ahí empezó una historia que se mezcló con el amor. Bueno, hola a todos. Esperamos un poquito, 2 minutos creo que, para que entre más gente, ¿no? Sí. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos. Esperamos, sí, 2 minutitos más y ya damos comienzo a la actividad. Vamos a probar con... Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Marisa. ¿Cómo te va? Un placer escucharte, ¿eh? Gracias, igualmente de tenerte acá en el público. Bueno, gracias. Vamos a ver de compartir. A ver. Bueno, empezamos entonces. Belén me tenía que presentar y empezamos Sí, después. perfecto. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a dar inicio entonces al segundo día de estas actividades de la Semana Virtual UNIPE. En esta primera charla, actividad del día de hoy, va a estar a cargo del doctor Carlos Viroco. Carlos María Viroco es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y fue investigador en estas dos universidades. Actualmente es miembro del Nodo Rioplatense de la Red Columnaria y participa en el proyecto Mediadores Territoriales en la Construcción Global de la Monarquía de España de la Universidad de Barcelona. Es profesor asociado de esta casa de estudios, donde está a cargo de la Cátedra de Historia de Latinoamérica Colonial y también dicta seminarios en el área de formación general. Sus investigaciones se enfocan en la historia del Río de la Plata entre 1650 y 1730. Y hoy nos va a estar presentando esta actividad titulada Entre la obediencia y la resistencia, las mujeres de Buenos Aires entre 1650 y 1720. Así que, bueno, muchísimas gracias a todo el público que está aquí presente. Sepan que pueden formular preguntas hacia el final de este espacio. Tendremos un espacio para poder contestar preguntas o comentarios que tengan. Así que, bueno, los invitamos luego a que puedan, digamos, comentar cualquier aspecto de esta charla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, como les dijo Belén, yo soy docente de la UNIPE, estoy a cargo de Latinoamericana Colonial en la carrera de Historia y de seminarios en el área general. Y hoy voy a hablarles sobre las mujeres de Buenos Aires, durante el periodo que quizás sea el menos conocido e investigado de la historia colonial, que es el que se extiende entre la segunda mitad del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Es un periodo que se caracteriza justamente por el cambio de la dinastía reinante en la península. Muere Carlos II, que es el último de los Habsburgo, y asciende al trono Felipe V, que es el primero de la dinastía de Borbón. Esta nueva dinastía, justamente, se caracterizaría más adelante por su carácter reformista, pero al llegar al poder en medio de una contienda, que fue justamente la Guerra de Sucesión Española, los cambios de la administración en los territorios americanos que estaban previstos no se pudieron hacer hasta bastante después. Y para empezar con esta charla, nos vamos a situar en este plano de Buenos Aires, para poner en contexto el Buenos Aires del cual estamos hablando, que es de alrededor de 1720, y que está en un archivo militar en la ciudad de Madrid. Bueno, pongamos en contexto justamente el plano y la situación de la ciudad. Buenos Aires es la cabecera de la gobernación del Río de la Plata desde hace un siglo, o sea, desde 1617. Pero está muy lejos de ser la ciudad en la que se va a convertir cuando sea capital del virreinato en 1776. Entre 1650 y 1720, la población se duplicó. Fue más o menos de 4.000 a 8.000 habitantes.
y atravesó por dos periodos epidémicos, uno en 1652 y otro en 1717-18, donde perdió buena parte de sus habitantes. Se trata de una ciudad pequeña, en comparación con las capitales virreinales, que por ejemplo México tiene 40.000 almas, Lima unas 30.000 y Potosí, bueno, unas 100.000 en este mismo momento. Buenos Aires, como van a ver acá, está situada en una zona amesetada, dispuesta entre dos pequeños hilos de agua, que se conocen hacia el sur como el Zanjón de Granados, y hacia el norte como el Zanjón de Matorras o de las Catalinas, que hoy, acá los ven, esperen que se los marco con el puntero, acá tienen el de Granados, y acá tendrían el de Matorras. Hoy coincidirían respectivamente con las calles Chile y Paraguay. Bueno, como todas las ciudades fundadas por los españoles en territorio americano, tiene una estructura de damero, y su población se distingue de acuerdo al sector de la zona residencial en el cual está asentada. Y yo mostraría tres zonas en ese sentido. Por un lado, las parentelas hispano-criollas que disponían de mayores riquezas se encontraban alrededor de la Plaza Mayor. La Plaza Mayor la ven acá. Como ven, es un conjunto de dos manzanas que está encajonada entre la catedral, el fuerte de San Baltasar de Austria, y aquí estaría el cabildo. Esas familias más pudientes de Buenos Aires están en un triángulo que se extiende entre la iglesia catedral, acá, el convento de San Ignacio, aquí, y el convento de Santo Domingo, aquí. O sea, esta sería la zona donde estaría poblada la oligarquía dominante en Buenos Aires, ¿no? La élite que tiene su representación en el cabildo. Después hay otro sector donde alternan los blancos de menores recursos y los artesanos mestizos en torno a la iglesia de la Merced, que la tenemos acá, y que es justamente lo que hoy llamaríamos el microcentro, y que en ese momento se llamaba como Barrio de la Merced, y un poco más allá se le decía Barrio Recio, y que es una zona que está poblada sobre todo por soldados y por artesanos. Y después tenemos un tercer sector, que sería el anillo externo, que sería la zona de las barrancas, donde ustedes ven acá que hay pequeñas poblaciones, ranchos sobre todo, y la zona de los márgenes sobre los dos arroyos, los dos zanjones, que es una zona de tierras bajas e inundables, periférica, donde estaría la población más pobre, mestiza, india, afromestizos liberados, etcétera, etcétera. Les voy a pasar a otro plano para que vean la comparación. Este es el plano de Buenos Aires en 1867, que está en posesión del departamento topográfico, donde lo que ustedes pueden ver es la ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, y en puntos rojos lo que ven es la proyección del plano anterior, o sea, lo que era la ciudad en 1720, cómo se amplió a lo largo de 150 años. ¿Qué sabemos de esta ciudad? De 1700, 1720, 1680. Bueno, justamente durante los primeros años del siglo XVIII, contamos para saber cómo era con las impresiones que dejaron los franceses que se encontraban al servicio de la Compañía de Guinea. ¿Qué era la Compañía de Guinea? Una compañía negrera, un consorcio negrero al cual Felipe V los autorizó entre 1703 y 1714 para poder vender, digamos, desembarcar y vender negros en Buenos Aires, esclavos traídos del África. Según estos viajeros, de los cuales quedan muchos relatos, la ciudad se caracterizaba por el trazo regular de sus calles, pero por sus casas desprolijas y mal edificadas. Y lo que más le llama la atención es que no existieran casas de altos, o sea, no había casas que tuvieran 2 pisos, porque no le hubieran permitido el tipo de materiales que se utilizaban, que eran la tierra pisonada, el adobe, la paja, y por encima de la paja, las tejas. Eso explica la adustez sencilla, extrema, de los conventos de Buenos Aires, que eran 4, y de los edificios gubernamentales, como eran el Cabildo o el Fuerte.
Y precisamente nos dirigimos al fuerte. Acá lo que tenemos es un recorte de un plano realizado por el ingeniero José de Bermúdez en 1713. ¿Por qué nos referimos al fuerte? Porque desde 1671 Buenos Aires era considerado por la corona un presidio, o sea, un bastión militar para defender el sur del Virreinato del Perú. Los laterales y las torres de este fuerte, que como ustedes ven acá, tiene forma como de estrella, estaban hechos de barro y estaba provisto de unos 30 cañones. Un viajero francés de estos que nombré recién, que vinieron con la Compañía de Guinea, a comienzos del siglo XVIII afirmó que este fuerte es tan inútil como si no existiera. Felipe V envía en 1710 a este ingeniero Bermúdez, que es el que hace este dibujo, el autor de este plano, a revestir de piedra los costados del fuerte para hacerlo un poco más sólido. Bueno, lo que sobresalía, digamos, en ese fuerte es el capital humano, o sea, la guarnición de Buenos Aires. En 1680 Buenos Aires va a contar con 900 efectivos, o sea, 900 soldados, entre oficiales y soldados, 900 militares, pero estos irían en descenso, y la población militar alcanzó su pico más bajo en 1713 con alrededor de 560 efectivos. Bueno, ¿por qué hablamos del fuerte? Porque en gran parte estos militares eran solteros y su presencia provocaba un apreciable desequilibrio entre los sexos, o sea, un desequilibrio demográfico en Buenos Aires. En esta ciudad, que era puerto y presidio militar, era habitual que ingresaran comerciantes, funcionarios, soldados y marineros, que en su mayor parte eran hombres solos. Y esta creciente afluencia de hombres jóvenes que aprovecharon las oportunidades para prosperar, que se promocionaron socialmente, podía esperarse, frente a esto, que los padres de familia no tuvieran que esforzarse demasiado para encontrar un marido adecuado a sus hijas. O sea, había demasiados hombres solteros, había oportunidades de prosperar. Muchos de estos soldados que llegan a Buenos Aires terminan convirtiéndose a lo largo del tiempo en capitanes de sus compañías y después en cabildantes. Y para radicarse como vecinos necesitan estar casados, necesitan tener casa, solar, esposa e hijos en Buenos Aires. Por lo tanto, es una oportunidad para los padres, para los vecinos, digamos, para casar a sus hijas. No obstante, esta disponibilidad grande de candidatos no se llegó al extremo de que los padres no tuvieran que comprometer parte de su fortuna para, por medio de una dote, atraer a los mejores de estos candidatos. Bien, por otro lado, hablando justamente de estos militares y estos migrantes, comerciantes que llegan, se establecen, prosperan, y acumulan riquezas, desposar a una muchacha nacida en Buenos Aires era la condición como para convertirse en vecinos, y así participar, por ejemplo, del cabildo. Por eso nos llama la atención que el 75% de ellos tuvieron un patrimonio bastante mayor al de sus mujeres en el momento en que se casaron. Sin embargo, esta gran cantidad de hombres preocupó a la Iglesia, y el obispo de Buenos Aires, Antonio de Ascona Imberto, junto con el gobernador Agustín de Robles, en 1695 crearon un beaterio. ¿Qué es un beaterio? Un recinto dedicado a la instrucción religiosa de las muchachas y dirigido a resguardar la castidad de estas, que era asediada por la existencia de cientos de soldados acantonados en el fuerte. Dicho en palabras de Ascona, muchas de las doncellas que aquí se pierden por abundancia de ocasiones de pecar respecto de la mucha gente soltera que tiene este presidio y de los hijos de los vecinos. O sea que lo que se quería era contener, digamos, la castidad de estas mujeres y casarlas adecuadamente, y por eso se crea un beaterio, sobre todo para las muchachas jóvenes, pobres, que no disponían, digamos, de una familia que pudiera hacerse cargo de ellas. El beaterio igual es cerrado después en 1707. Bueno, primer acercamiento a las mujeres de Buenos Aires
a través del relato de sus visitantes. ¿De qué hablamos aquí? Bueno, justamente fíjense esta pregunta, las mujeres de Buenos Aires, ¿qué opciones tienen de vivir a puertas abiertas o deben vivir a puertas cerradas? Obvio que en primer lugar nos vamos a enfrentar a la visión estandarizada de la mujer en el mundo hispánico, basada en una suerte de idealidad. Se esperaba que las mujeres se mostraran recatadas en público y que se volcaran al rezo y a la devoción en el interior del hogar. Bueno, se les atribuía una condición de fragilidad, además de una especial propensión a caer en los pecados de la carne. El matrimonio, en base a esto, era visto como un remedio a la lujuria, a la concupiscencia. A esto agreguemos que las mujeres pasaban de estar sujetas a su familia de origen a estar sujetas por su marido. Se hallaban jurídicamente sometidas al hombre y no tenían autonomía para manejar sus bienes. Sin embargo, los viajeros franceses nos explican que estas mujeres en Buenos Aires parecen haber gozado de una mayor libertad de movimiento y de vinculación social que en otros puntos de la monarquía española. Es una visión más matizada la que ellos nos dan. Uno de ellos, que se llama Bigot de la Cuante, afirmaba que en Buenos Aires, abro comillas, las mujeres son hermosas y nada insociables. Otro, Dracé de Grandpierre, decía que eran, comillas, bellas, vivaces, espirituales y galantes. Los dos observaban que a las porteñas les gustaban los cumplidos que les hacían los visitantes franceses. Y el último de ellos agrega que los maridos en Buenos Aires, a pesar de que eran aburridos y antipáticos, no eran celosos como otros lugares de América. Por eso dice que íbamos a visitar a las mujeres con mucha libertad y sin que ellos las tomaran a mal. Bueno, no obstante, esa sociabilidad se daba en el ámbito doméstico, donde la mujer era sometida a la continua mirada de los demás habitantes de la casa. En las viviendas de la época, las mujeres solían tener destinado un lugar propio, que era donde se reunían con sus parientas y amigas. Vean acá, en esta figura, que está publicada en un libro francés, y que en realidad no es de Buenos Aires, pero podría ser de Buenos Aires, es de Lima. Lo que vemos ahí es la utilización del espacio y las actitudes que se caracterizaban como femeninas. ¿Y qué es esto que vemos? Dentro de una habitación vemos un estrado. El estrado es un elemento que aparece en todas las casas de los estratos medios y altos de la sociedad porteña, que es lo que hoy llamaríamos un deck, una plataforma de madera tapizada por cueros que se apoyaba en el piso y en el cual las mujeres se sentaban a tejer, a conversar o a tomar mate, que es lo que estamos viendo justamente en esta imagen. Bueno, obviamente la otra pregunta es, ¿qué podemos decir del trabajo femenino? Y si analizamos el trabajo femenino en la época colonial, sobre todo en la época temprana, que es la que estamos viendo aquí, es necesario abordar el problema desde las diferencias socioestamentarias de las porteñas. Cuanto más se descendía socialmente, más era tolerada la circulación por las calles de las mujeres para ganarse el pan. Una mujer rica no podía circular libremente, como sí lo hacía, por ejemplo, una criada mestiza o hasta una esclava mulata. Tal es el caso de las lavanderas, que bajaban a la barranca del río a cumplir con su labor, o el de las vendedoras ambulantes, como vemos en esta imagen que está extraída de un libro escrito por un religioso hacia 1730. Las vecinas más ricas, Florian Pau, que es el autor de esta imagen. ¿Se sigue viendo bien? Bueno. Sí, perfecto se ve. Bárbaro. Las vecinas más ricas de la ciudad
desempeñaban un rol que hoy llamaríamos como empresarial, porque ejercían una supervisión sobre las tareas de sus criadas y sus esclavos. O sea que su rol se limitaba a la faz organizativa. Acuérdense que en el mundo de los españoles el trabajo manual era rechazado como algo propio de los estratos más bajos. Un caso interesante es la provisión de bizcocho a la expedición de Colonia del Sacramento que llevó a cabo entre 1704 y 1705 el gobernador Valdés Inclán. Él necesitó para alimentar a las tropas que llevó desde Buenos Aires y a un ejército de guaraníes, de 3.000 guaraníes que bajaron de las misiones jesuíticas a asediar la colonia de Sacramento, que como ustedes saben era una ciudad portuguesa. Necesitaba bizcocho, o sea, panificados, para que circulara, digamos, entre la tropa. Y se contrató a varias mujeres de la élite por un precio de hechura de 3 pesos por quintal, el quintal son más o menos 45 kilos, y mujeres de las familias más importantes como Antonia de San Martín, Agustina de Meneses, Estefanía de Alpide, Anastasia Quintana Godoy, todas propietarias de esclavos, participaron en el amasado y el horneado del bizcocho para las tropas y llegaron a proporcionar el 41% del mismo, o sea, el 41% de la provisión de bizcocho que necesitaron las tropas hispano-guaraníes para asediar Colonia. Esto no es un negocio excepcional, porque en Buenos Aires llegaban con bastante frecuencia en embarcaciones, y las mujeres tenían una oportunidad inmejorable para suministrar panificados para las tripulaciones de esas embarcaciones. A veces se trataba de mujeres de condición humilde, una por ejemplo de ellas, María de Albieto, mujer de Sebastián de Guzmán, según su testamento, amasaba pan y bizcocho para el cargador de un navío de registro, con el trigo que éste le daba, y además lavaba su ropa, o sea que alternaba la tarea de cocinar con la de servirlo. También vemos casos, esto es interesante en la época, de mujeres solas que se asocian para trabajar. Esta asociación como forma de encarar la supervivencia se da sobre todo entre parientas solas, grupos de hermanas, el término en francés es frères, pero en realidad debería ser sororité, o sea, hermandades, sororité, bueno, sororidades tendríamos que decir en realidad, grupos de hermanas, viudas, solteras, algunas con hijos pequeños, donde no hay hombres, y donde se asocian, por ejemplo, para producir pan y venderlo a la población. Tengo el caso de las hijas aparecido en otro testamento, de Juana de Pasos, que buscaban el sustento por sí mismas, y que se decía que desde que se murió, cito, desde que murió su madre, han estado trabajando en cosas caseras como son hacer jabón, velas, amasijos y aún cementeras, pagando cada una a su costa a los peones para que les cobren, para que las siembren y recojan. O sea que estas mujeres son emprendedoras desde su pobreza, juntas, digamos, mediante el trabajo manual o contratando peones para sembrar trigo. Pasemos ahora al tema de la dote. Bueno, la dote es, como dice un historiador de la familia, James Casey, un sensible indicador de la posición de las familias de un lugar que pretenden aliarse por medio del matrimonio. ¿Qué es la dote? La dote es una cantidad de bienes, que puede incluir dinero o no, que correspondería al patrimonio que le toca a una mujer por herencia y que le es adelantado a esta y es administrado por el marido. El destino de esto es socorrer las cargas del matrimonio, obviamente. O sea que el marido cuando se casa se hace una escritura de dote donde se le transfiere una cantidad de bienes, esos bienes son tasados, inventariados, se les pone un precio y el marido los toma para administrarlo, y cuando el marido muere se le devuelven a la mujer. O sea que antes de repartir los bienes del marido, lo primero que se hace es separar la dote y la mujer la recupera. Porque son bienes propios, no son bienes a repartir entre los herederos. Bueno, acá tenemos un trabajo que hice para mi tesis de doctorado, que es
el tema de las dotes en Buenos Aires. En este caso he tomado a los miembros del Cabildo de Buenos Aires entre 1790 y 1726. Yo he dispuesto para este capítulo de la tesis de 44 escrituras de dotes, y las dividimos en dos grupos: las que fueron tasadas en más de 5.000 pesos y las que fueron tasadas en menos de 5.000 pesos. O sea, estamos tratando de identificar dos sectores sociales, uno más rico y uno un poco más pobre. Igual, tengamos en cuenta que estamos hablando de funcionarios oficiales reales, como son los cabildantes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los vecinos que recibieron de sus mujeres dotes por más de 5.000 pesos ya estaban afianzados económicamente, eran personas mucho más ricas, por lo tanto pueden acceder a la mano de mujeres que son ricas también. Por eso van a ver acá en la comparación que no es tan necesario que sus suegros les aporten una vivienda o esclavos para asegurar que la esposa tenga un estándar de vida acomodado. Porque esto ya lo había conseguido el futuro marido antes del matrimonio. Por el contrario, lo que se ve, acá lo pueden ver, como en las dotes de más alto rango, la presencia de plata en moneda, de plata labrada y de mercancías es mucho mayor que en las dotes más bajas. Lo cual quiere decir que la nueva pareja, recibe como parte de los bienes dotales plata y mercancías para, favorecer todavía más el ascenso social del esposo en los negocios, o para asociar al yerno y al suegro en los negocios. En las dotes de hasta 5.000 pesos, lo que se aprecia es que los padres de la novia, en cambio, trataron de darle más inmuebles, un lote en la ciudad, una parte de una casa entera quizás, y también más esclavos, procurando que la pareja participara de los estándares de vida propios de la élite, que a lo mejor todavía no disfrutaba plenamente. Bueno, y acá lo que ven es algo que se llama el ajuar. El ajuar es algo que todavía la mujer entra al matrimonio, que sobre todo incluye la indumentaria. La indumentaria es importante porque realza la pertenencia social de quien la llevaba. Y tenemos casos extremos, por ejemplo, la esposa de un cabildante, Jerónima de Castro, en la dote solamente le incluyeron 2 vestidos, vestidos importantes de precio, un vestido para ir a la iglesia, con un manto nuevo, y un vestido de lana para usar en la casa. O sea, esta mujer no tenía tanta disponibilidad de vestuario. En cambio, María Rosa Avellaneda, esposa de uno de los vecinos más ricos de Buenos Aires, Juan de San Martín, recibe un vestido de tisú dorado, otro de tisú de seda, otro de damasco de Holanda, un sinnúmero de polleras, casacas, mantellinas y tocados. O sea, una cantidad importante, un guardarropas completo, cuando se casa. Dentro del ajuar también se incluían el mobiliario, los servicios de mesa y de cocina. Era corriente que los padres de la novia, por ejemplo, aportaran la cama para la pareja. Las camas más ricas tenían colgaduras, respaldos de raso, pilares, que imitaban a las columnas salomónicas y rodapiés. Y generalmente iban acompañadas por colchones, frazadas sobre camas, sábanas de hilo, con encajes flamencos y almohadas. Y el amoblamiento de la casa se complementaba con mesas, sillas, armarios, escritorios y obviamente con el servicio de mesa. La mayor parte de las dotes, como ven acá, incluía esclavos. Interesante ver que entre los esclavos predominaron las mujeres adultas o los muchachos que recién asomaban a la adolescencia. Todos ellos se caracterizaban por haber nacido en la casa de los amos, por lo tanto por su docilidad, y con una probable relación de familiaridad con sus amos. Esto indica que lo que se pretendía eran 2 cosas: que la joven esposa tuviera mano de obra ya capacitada para auxiliarla en sus labores domésticas, o que tuviera esclavos jovencitos para poder formarlos a su gusto. A ver, creo que pasamos. Bueno, también es frecuente, acá también lo vemos, vean la cantidad de inmuebles que se traspasan. Lo que se ha podido determinar en la élite porteña
es una tendencia importante a la uxorilocalidad. ¿Qué es la uxorilocalidad? Uxor en latín es esposa, a que la pareja se radique en la casa de los padres de la esposa o en una parte de la casa separada, tabicada, de los padres de la esposa, o en otra casa que le perteneciera a los padres de la esposa. O sea que la nueva pareja seguía teniendo un lazo muy estrecho con la familia de la novia, lo cual es lógico porque la mayor parte de estos jóvenes que se van promocionando en Buenos Aires, tanto comerciantes como los miembros de la plana mayor de los militares del presidio, han venido solteros y han dejado a su familia en España. Por lo tanto, no pueden recostarse, digamos, en el soporte de las relaciones de parentesco con su familia, con la familia del esposo. Ahora pasemos a otro tipo de documento, que es el testamento. Bueno, ¿por qué vamos a tomar el testamento? Los testamentos nos acercan a las dinámicas familiares, y en ellos tenemos rastros de la convivencia doméstica, que a veces era armoniosa y otras veces conflictiva. Lo que podemos ver en esos testamentos es que en algunos lugares el padre está ausente, sea porque falleció o porque viajó a otras partes y no se sabe nada más de él. Y en esas ocasiones es la esposa la que encabeza la familia. Vamos a la función del testamento antes de hablar de esto que les referí, del rol de la esposa. La función del testamento es radicalmente distinta a la que tiene hoy. Hoy el testamento solamente se firma cuando hay que transmitir bienes a personas que no forman parte de nuestro conjunto de herederos forzosos. Cuando uno tiene hijos o padres vivos no es necesario hacer un testamento porque ya la ley dispone qué se va a hacer con los bienes y entre qué herederos se va a repartir. En el caso del mundo del antiguo régimen, en la época colonial española, se testaba por otra cosa. No solo se testaba por las preocupaciones materiales, sino también por las preocupaciones espirituales. En primer lugar, el testamento se ocupaba del cuerpo. ¿Qué significa esto? El que testaba elegía cuál iba a ser su sepultura, dónde iba a ser enterrado, que siempre en el interior de una iglesia. Acuérdense que en ese momento la gente era enterrada dentro de las iglesias, luego sus restos eran levantados y llevados al osario, pero eran enterrados en la iglesia, y también la mortaja que iba a llevar. Otra preocupación era la preocupación material, que ¿qué era? Bueno, obviamente, nombrar a los herederos, hacer una somera descripción de los bienes que se les dejaban, y hacer indicación sobre el destino de estos bienes. No se podía eludir el hecho de, por ejemplo, que heredara el hijo, pero el marido, por ejemplo, en ese momento, antes del Código Civil, de 1869, el marido no es un heredero forzoso, por lo tanto la mujer que muere sin hijos puede dejarle, por ejemplo, los bienes a la iglesia, o a algún pariente sin dejárselos al marido. Estamos en una situación jurídica distinta. Por último, el testamento se ocupaba del alma. Por ejemplo, se dejaban donaciones para que se dijeran misas por el alma del difunto. Bueno, en los testamentos, como les decía antes, se puede apreciar los vínculos primordiales de una mujer, que son los vínculos maritales y los vínculos filiales. Vamos al tema de los vínculos maritales. Acá nos hallamos con dos extremos, o bien el afecto entre los esposos, o bien los casos de abandono. Mujeres que fueron abandonadas por sus maridos. Antonia Ledesma Salazar, 1653 es la fecha de su testamento. Ella es natural de Valladolid. Dejó 5 hijos allá en Valladolid, tuvo que venir con su primer esposo aquí a las Indias, enviudó y se casó por segunda vez, tuvo una segunda hija, pero el marido estuvo 5 años ausente y después volvió, pero dejó de convivir con ella. Por lo tanto, esta mujer, tenemos el caso de una mujer que ha sido abandonada y ha tenido que llevar su vida por su propio carril. Otro, Juana Guerrero, 1655, su marido partió
hace 8 años a Asunción, dice en su testamento, y tiene noticias de que está vivo, pero no sabe nada más que eso. Por eso le pide a su hermano Juan, comillas, por el amor y voluntad que siempre me ha tenido y que yo le tengo, que mire, en cuanto pudiere, por el amparo y la buena educación de mis hijos. O sea, le está encargando a su hermano, en ausencia de su marido, que a su muerte se haga cargo de sus hijos. Vamos al tema del amor. Se sabe que el amor en el matrimonio, en las sociedades de antiguo régimen, se esperaba que los esposos llegaran a amarse con el tiempo, pero el amor no era considerado como el principal móvil para llegar al matrimonio. Sin embargo, algunos testamentos hacen alusión a él. Isabel de Araujo, que no tiene herederos forzosos, en 1658 le deja a su marido todos sus bienes, dice, por el amor que siempre me ha tenido y por el que yo le tengo. Y María Ortiz Valenzuela hace lo mismo. A pesar de que dice que su marido ha dispendiado los bienes, no los ha multiplicado, sino que estos han decaído, le deja su casa por el amor y voluntad que siempre me ha tenido y que yo le tengo, y por haberme acudido y asistido en las enfermedades con amor y caridad. Bueno, sé que me queda poco tiempo, así que quiero enfocarme en 3 testamentos, y el caso de una mujer que consiguió el divorcio en Buenos Aires en esta época. No sé si voy a llegar con todo, pero bueno, intentaremos. Vamos a Polonia de Izarra. Vean aquí la firma de Polonia de Izarra. No quiere decir que ella supiera escribir. Puede ser que sepa dibujar su firma nada más, y no que sepa escribir. El tema de los vínculos materno-filiales, vamos a ver acá. La mujer, cuando testa, muestra preocupación por haber sido equitativa en el reparto de bienes a sus hijos que hizo en la vida, ¿no? A los hijos varones, cuando comenzaron a hacer sus negocios, les dio bienes, y a sus mujeres, cuando se casaron, las dotó, ¿no? El testamento a menudo sirve para compensar a los que recibieron menos. O sea que a lo mejor a una de las hijas le dieron mucho cuando la dotaron, entonces el testamento sirve para compensar a las hijas que no se dotó o que se dotó por una menor cantidad. También sirve para mejorar a alguno de los hijos en la herencia, porque la ley española permitía mejorar hasta en un 20% a los hijos que uno escogiera, y también desheredar. Bueno, Polonia Izarra, a sus hijas María y Polonia, les tiene adelantada toda la herencia en sus dotes. Y a sus hijos Pedro y Francisco también les tiene adelantada su herencia. Sin embargo, se siente mal respecto a eso, porque otro de sus hijos, Diego, le entregó una cría de mulas, o sea, una estancia donde se crían mulas, y él fue el único que trabajó en esa hacienda, y con esa hacienda mantuvo a su madre y a toda la familia. Otro de sus hijos, Alonso Pastor, dedicó toda su gente y su servicio, dice ella en su testamento, a mi persona y a mis haciendas. Estamos ante una situación de desequilibrio, donde le ha dado mucho a hijos que no le han devuelto nada, y le ha dado poco o no lo equivalente a otros hijos a los cuales la han auxiliado, digamos, a lo largo de los años. Y bueno, el testamento justamente sirve para eso. El tema es que ella, acercándose a su muerte, tiene miedo de que sus hijos se peleen después por esto. Dice, le pide a los hijos, comillas, que me perdonen, porque todo lo que he hecho, lo he hecho con amor de madre, en el socorro de las necesidades de dichos mis hijos. Por lo tanto, lo que le está pidiendo es, todo lo que he hecho, me puedo haber equivocado, le puedo haber dado mucho a unos y poco a otros, pero todo lo hice con amor de madre. Vamos a otro caso. El caso de María de Vega. María de Vega no sabe firmar, a pesar de que es la mujer más rica de Buenos Aires. En el momento que está por morir, están
por hacer una capilla en uno de los conventos, su familia, debajo de la cual ella va a ser enterrada. Y acá hay otro problema también de reparto de bienes. A su hijo Gregorio, al cual envió a estudiar a Lima, donde se convirtió en catedrático de la universidad de esa ciudad capital virreinal, en él invirtió 16.000 pesos, mientras que a sus otros hijos, Agustín, Amador y Tomás, solamente les repartió 6.000 pesos a cada uno en vida. Y ella está afligida por lo que le dio al primero, y le manda a sus demás hijos que no se enfrenten con él. Y les dice, como buenos hermanos, que siempre han sido, les encargo que no tengan ninguna diferencia entre ustedes, porque dicho su hermano gastó bien lo que yo le di, y su título redunda en honor de todos. Se ha convertido en catedrático, y esto es un lustre honor para la familia. Por lo tanto, espera que los demás hermanos perdonen esa diferencia. Su hijo Tomás se ha ocupado de ella en su enfermedad y en el sustento de su casa, sobre todo porque Buenos Aires ha atravesado por una contingencia difícil, que fue la peste de 1651 y 1652, donde ella perdió más de 60 esclavos. O sea, tenía un gran plantel de esclavos y la mayor parte de ellos murió, y Tomás se hizo cargo de la estancia que ellos tenían, y se hizo cargo de la administración de los bienes y llevó todo adelante. Por eso lo premia con el quinto que ella puede disponer de los bienes. Se lo da a este hijo Tomás, y le dice a los demás hijos que por eso, comillas, no tengan pleitos ni controversias, porque por dicha mejora no deben presuponer que en mi amor antepongo a ninguno sobre otros. Vamos a un testamento muy distinto. Este es el de una mulata que se llama Jerónima de Vergara. Obviamente tampoco sabe firmar. Ella fue esclava de Juan de Vergara. Juan de Vergara, si a alguno de ustedes le interesa la historia del siglo XVII, lo deben conocer porque es uno de los famosos confederados de los mercaderes porteños que enfrentaron a Hernandarias en la época del primitivo contrabando, digamos, ¿no? Ella fue esclava de Juan de Vergara, y Juan de Vergara la hizo libre por testamento. Cuando Juan de Vergara testa, la deja a ella como libre, ¿no? A ella y a sus hijos. Ella es soltera cuando hace el testamento y tiene 6 hijos naturales. Fíjense el tema de la mayor libertad sexual tolerada a la población de casta o a la población mestiza. Y lo que hace es, en su testamento, dejar cláusulas en las cuales reparte a sus hijos entre distintas personas para que ellas se hagan cargo de ellos cuando ella muera. Por ejemplo, a su hija Josefa se la deja a María de Vega, esta mujer rica de la que hablamos antes, porque dice que ella ampara en su casa y ha criado a muchos huérfanos, y le pide que por favor sume esos huérfanos a su hija. A otros hijos se los da a sus padres, y a otros los destina a mujeres que los van a criar. O sea que su principal preocupación es qué va a pasar con sus hijos luego de que muera, porque no tiene muchos bienes. Entre estos bienes que deja, por ejemplo, hay una caja de costura, lo cual sugiere que es costurera. En realidad, los bienes muestran que para ser una afromestiza tenía una posición bastante desahogada, ¿no? Por ejemplo, hay un colchón, almohadas, 2 camisas con apliques de seda, varias polleras, una mantelina negra para ir a misa, ¿se acuerdan las mantillas que usaban para ir a misa? Estampas de santos pegadas en la pared, 2 basinicas, o sea, 2 escupideras, en ese momento eso no era tan común, e incluso un espejo. Y pide que las sábanas las corten para hacer su mortaja y para hacer camisas para sus hijos. Bueno, y si me da el tiempo, 2 minutos. Vemos este último caso. Esto no es de los testamentos, sino que es una nulidad matrimonial que estaba en el antiguo archivo de la curia, que hoy ya no existe, pero bueno, un historiador, Raúl Molina, llegó a copiar este y otros casos y hacer un libro interesantísimo sobre el matrimonio en el siglo XVII.
Este es el caso de doña Gregoria de Silveira Gouveia, del cual ustedes ven ahí la firma, sabe firmar. Por otros escritos que dejó, también sabe escribir en este caso, esto sí lo podemos asegurar. Y el caso de ella es que ella fue obligada por su padrastro a casarse con un vecino rico de Buenos Aires, Amador de Roxas y Acevedo. Y ella cuenta que era mujer de tierna edad, humilde y obediente y tímida, y que después de que su padrastro la atemorizó por medio de amenazas, golpizas y encierros, aceptó casarse con Amador de Roxas y Acevedo. No por aprecio, sino forzada a ello. Ya casada, ella le tocó someterse a los maltratos de su marido, que correspondía con violencia a la falta de afecto que ella le demostraba. Y acá se desencadena la tragedia cuando el marido se va a un largo viaje al Perú, llevando mercancías para vender, y regresa de improviso a Buenos Aires, advertido por las cartas de sus parientes que le han contado, le han hecho llegar el rumor de que Gregoria le es supuestamente infiel. Bueno, Roxas y Acevedo, Amador, se presenta sorpresivamente en su casa y la hiere a Gregoria con 6 estocadas de su espada, además de agraviar a su madre de palabra y de golpear a las esclavas, que decía que eran las alcahuetas de ella las que las ayudaban a engañarlo, a una de las cuales incluso le cortó sus orejas. Gregoria obviamente se esconde y solicita ante el obispo de Buenos Aires la nulidad porque dice que fue casada por la fuerza y nunca quiso casarse, dice, ante Amador de Roxas y Acevedo. Nunca tuve voluntad y se me forzó y violentó para el dicho efecto. Y como ustedes saben, después del Concilio de Trento, 1563, la Iglesia sostiene, la Iglesia Católica, su postura de que los matrimonios deben basarse en el consenso, por lo tanto, las personas deben expresarse en palabras de presente, yo quiero, el hecho de casarse, y deben tener una voluntad limpia para hacerlo. Ella demuestra que fue forzada y consigue que el obispo, no solo que el obispo anule su, digamos, matrimonio, sino que se le devuelva la dote e incluso la mitad de los gananciales que le tocaban a su marido mientras estuvieron casados. Y la historia termina bien porque ella después se casa con Miguel de Riblos, uno de estos jóvenes soldados que habían llegado para el fuerte de Buenos Aires, que era 20 años más joven que ella y que fue su esposo durante 30 años, y que se convirtió en uno de los vecinos más ricos de Buenos Aires y además en el fundador de una de las familias más reconocidas de la sociedad porteña. Bueno, tuve que correr, pero bueno, llegamos hasta acá y abrimos al espacio de las preguntas. No sé si están silenciados o si alguno quiere preguntar algo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar por el tema de, bueno, veo que es muy documentada toda la investigación y bueno, cómo fue el trabajo, digamos, de archivo, cómo encontraste los documentos, están en condiciones, Sí. Quería un poco... Bueno, toda esta documentación, sobre todo la referente a las mujeres, bueno, el archivo de la curia se perdió en 55, cuando en los disturbios, digamos, del final del peronismo y el golpe de Estado del 55, algunas iglesias fueron incendiadas, y entre ellas la curia, y se perdió el archivo del obispado. Pero esto quedó en el libro de Raúl Molina, y en otras cosas que escribió Raúl Molina. Respecto a los testamentos, los protocolos notariales están todos en el Archivo General de la Nación. Las sucesiones, todo este material está en el Archivo de la Nación. Y bueno, el archivo en este momento está cerrado por razones de la pandemia y porque se está mudando a su nueva sede. Pero bueno, la documentación está accesible y bueno, hasta ahora
Yo he recurrido a ella 2 veces. Cuando escribí la tesis vi todos los testamentos de 1690 a 1726, y ahora estoy haciendo un trabajo de escritura de un libro con Facundo Roca, que veo que acá está presente, en el cual él va a tomar el siglo XVIII, y yo ya llevo visto unos 300 testamentos del siglo XVII, de los cuales salieron estos, por ejemplo, María de Vega. El de la mulata es algo que es muy difícil de encontrar en el XVII. En el XVIII son más comunes los testamentos de pardos, mulatos, personas de casta, como se le decía en ese momento. Y después hay un montón de material más, obviamente, del cual van saliendo pequeñas cosas. Por ejemplo, los relatos de los franceses los ha recopilado una historiadora de la Academia de la Historia, y los ha publicado. Ahora no me acuerdo el apellido, me van a matar por esto. Alguno capaz que lo puede decir si lo conoce, pero han sido recopilados y han sido publicados. Igual yo ya los había visto antes, porque muchos fueron publicados en estas revistas del siglo XIX, revistas de la Biblioteca Nacional, bueno, y después esta autora los tomó y los compiló y hizo una excelente compilación. Pero después están un montón de materiales, actas del Cabildo, sucesiones, bueno, todos los ramos, el ramo de guerra, el ramo de justicia, todo eso está en el Archivo de la Nación, muy bien conservado por un muy buen equipo personal que tiene el archivo. Bueno, no sé si esto responde a... A mí me gusta sistematizar mucho, o sea, yo con una fuente no hago cosas, necesito muchas, como para hacer una devolución serial de la lectura de la fuente, ¿no? Y así sacar tendencias, me parece a mí, de mi manera, no sé. Cada cual tendrá la suya. Bueno. Carlos, tenés en el chat a una colega que te hace alguna pregunta. A ver. Ah, sí, sí. ¿En manos de quién quedaban los testamentos y quién? Claro. Bueno, cada persona que testaba nombraba 1, 2 o más albaceas, que son personas de su confianza que se encargan de cumplir con el testamento. Los albaceas podían ser familiares, podían ser personas influyentes, podían ser miembros de la iglesia u otras personas, pero se hacían cargo de que las mandas del testamento se cumplieran. Los testamentos, sí, hay testamentos que se deshereda. Ahora me acuerdo uno de estos que vi para hoy, había un caso de desheredamiento, pero me acuerdo era un caso muy especial, que es el de Fermín de Pessoa. Fermín de Pessoa es un cuarterón, o sea, un afromestizo casi blanco, fisonómicamente, ¿no? Que se convierte en un gran comerciante, y 2 de sus hijos lo enfrentan en un momento cuando él estaba comiendo en la mesa con cuchillos, porque se pelean con él por alguna razón que desconocemos, y él en su testamento los deshereda a los 2. Y estaba permitido esto por la ley española y estaba permitido por la Iglesia, siempre que hubiera razones que fundamentaran el hecho de que se los apartara de la herencia, obviamente. Imagino que podrían interponer algún recurso. En el caso de los hijos de Pessoa, lo interpusieron. ¿Cómo salió esa interposición de recurso? Ahora no sé, pero la documentación está. Igual son casos muy, muy infrecuentes, ¿eh? No son cosas que se vean mucho, porque por lo general la norma es que los hijos sean obedientes. Estas madres que, como veíamos en el caso de María de Vega o de Polonio de Izarra, estas madres que arman con su patrimonio lo que quieren y que mandan a sus hijos que administren ese patrimonio de la manera que quieren, y que de alguna manera los explotan, entre comillas, a sus hijos, y después los compensan por medio del testamento, con la parte del quinto que pueden ellas disponer. Lo que está mostrando es que lo que predomina en ese momento es la obediencia, el hecho de justamente respetar el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, y que en ese momento en que el catolicismo, incidía de una manera tan importante en la mente de ellos,
El hijo no pensaba en no obedecer. Bueno, no sé, alguien pregunta sobre María Estela, sobre el plano de 1720. No, el plano de 1720 es todo Buenos Aires, donde sí, la Manzana de las Luces sería enfrente de donde... No, sería donde está la iglesia de San Ignacio, pero es solamente una de las manzanas que se ve ahí. ¿Cuándo la muerte es barroca? Me tendría que pelear acá con Facundo Roca, que está presente. No sé, o sea, me confunde mucho la mente de la muerte barroca, en el sentido de que sí hay una cultura barroca, hay una cultura del barroco fúnebre, de la morbosidad vinculada al culto de la muerte, digamos, del hecho de que la iglesia esté muy metida en esto, es algo un producto de la contrarreforma, ¿no? Pero en Europa se da un proceso de decristianización del siglo XVIII en adelante. Eso yo creo que no es percibible acá en el Río de la Plata. Cuando lea la tesis de Facundo Roca muy pronto, que en eso estoy, voy a poder responder si sí o si no, pero yo creo que por haber charlado con él, que ese proceso, si existe, es muy atenuado. Es más, yo creo que es a la inversa. Yo creo que en el siglo XIX los vecinos disponían mucho más de sus bienes frente a la iglesia que en el siglo XVIII. Acá me parece que hay una cosa que va en sentido contrario. Pero bueno, cuando termine la investigación se los cuento y lo comparamos acá con lo que hizo el compañero y vemos si ese proceso es así o no es así. Carlos, una pregunta. Sí. Doña Gregoria entonces, la que Sí. pecó, la que fue infiel. No sabemos si fue infiel. Sería una desobediente. Bueno, el documento así lo indica. Sí. Sería una desobediente. Yo creo que fue obediente porque se la forzó a hacerlo y después de que pasó por una circunstancia crucial completamente extrema, decidió desobedecer. A todo esto su padrastro ya estaba muerto, y bueno, y ahí su madre se puso de su lado, cosa que cuando la casaron no. Y ahí está el otro tema de cómo estas relaciones personales, estas redes, digamos, relacionales, evolucionan en el tiempo. Y posiblemente cuando ella se casó no podía reaccionar, pero cuando vuelve su marido y enfurecido la castiga, ya tiene otros soportes como para hacerlo. Ahí habría que ver, digamos, cómo evoluciona su red de vínculos, a ver en qué se apoya ella. Porque para que el obispo, frente al vecino más poderoso de Buenos Aires, que es Amador de Roxas y Acevedo, reaccione en contra, tiene que haber un soporte detrás. O una enemistad del obispo con Amador de Roxas, o no sé, habría que reconstruir eso, que es lo más rico de los procesos históricos, digamos, ¿no? Si no, es toda anécdota. Tal cual. Bueno, creo que nos van a echar en cualquier momento, pero no sé si alguien quería decir algo. Sí, Camilo Gorman, bueno, también es excepcional, ese es el tema. O sea, Gregoria Silveira Gobea y Camilo Gorman nos resuenan mucho porque son excepcionales. No porque son la excepción que confirma la regla. La regla es la obediencia y ellas son la excepción, no son lo que predomina. Me parece que por eso nos quedan en la memoria. Yo, Carlos, te hago un breve comentario. Primero, Sí. que siempre es súper enriquecedor escucharte. Gracias. Y gracias por las referencias. Y lo que te iba a preguntar era una cosita así muy breve, muy concisa. Si tenés cuantificados cuántos testamentos de mujeres, o sea, qué porcentaje de mujeres hay en los testamentos, porque en el 18 es casi parejo con los hombres. No sé si eso es algo que se ve también en el 18. Tendría que abrir el Excel ahora, pero no sé si es parejo. Qué buena pregunta.
y qué incapacitado estoy para respondértela en este preciso momento. Pero después abro el Excel y te mando la respuesta. Dale. Lástima que no la puedo compartir con los colegas que están acá. Pero sí son muchas, y además lo interesante es que son sumamente independientes al hacerlo. Por ejemplo, esto lo habrás comprobado vos también en el 18, es muy común que la mujer se haga enterrar en un convento y el hombre en otro. O que se hagan enterrar con mortajas de distintas advocaciones, una de San Francisco, otra de Santo Domingo. Frente a la muerte, digamos, está en un estatus de igualdad. Sí. No sé, bueno, y obviamente en la disposición de bienes. Y la cantidad de veces que las mujeres denuncian a sus maridos por cosas que han hecho en los testamentos, eso también es muy notorio. Claro, se están muriendo y se están preparando para pasar al otro lado y tienen que poner su conciencia, digamos, en paz. Por lo tanto, esa es la función del testamento en ese momento. Descargar la conciencia, como... Exactamente. Bueno, nos van a echar, porque el aula es para otros, pero les agradezco muchísimo que hayan estado, muchísima gente, gracias. Y bueno, en UNIPE estamos a disposición de ustedes para todo lo que sea necesario, y les agradezco de nuevo habernos acompañado en esta charla. Nahuel, gracias, que te veo que estás por ahí. Bueno, y a todos los demás, los que conozco y los que no, muchísimas gracias por haber estado. Chao, Carlos, Bueno, gracias. Y no sé si está, creo que Federico se llama el administrador. Porque encarecidamente nos dijeron que a las 4 cerremos esto, pero bueno. Bueno, nos vamos retirando y ya está. Bueno, muchas nos gracias estamos por la viendo. charla. Hermosa. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.